tiene limitaciones y somos limitados allí. Pero hay otro esfuerzo que es sobrenatural y es donde intentamos que todos nos logremos ubicar, o sea, que yo pueda ir allá más de mis posibilidades, que yo pueda dar más allá de mis capacidades. Eso es allá es donde Dios nos lleva. Y recuerden que hoy estamos, o esta semana es de maratón de la fe. Hemos estado hablando de lo importante que es el convencimiento, de lo importante que es la confianza en el proceso, de lo importante que es caminar y modelar una conducta como justos, porque en la fundación hay mucha incredulidad, mucha credulidad. Y si la incredulidad está sentada allí, así usted lee los mejores conceptos. Pero si usted no los activa desde el campo de la fe, le pueden dar el concepto, mucho, poco, nada. A mí me dijeron alguna vez 2 o 3 cosas que usted aplique en su vida y sale del problema. Hoy en día hemos llenado la fundación de 100,000 cosas, le ponemos que ayudas, que terapia, que metodologías, que terapia, que lo clínico, que esta es la nueva modalidad, que esto es lo nuevo que sacó la norma, que hay que aplicar esto. Y a veces aplicamos toda esa cantidad de cosas, pero a mí siempre me preocupaba. De 50 en una fundación, solo 1 o 2 se sostenían. Siempre me ha preocupado eso. De fundaciones de 100 personas, 20 personas en una fundación, y muchas veces de esos 20 ninguno, de esos 50 ninguno. Siempre me preocupaba eso y siempre me llamaba la atención porque uno volteaba a ver y volvían y entraban, y a veces uno en el proceso veía compañeros que 2 y 3 veces iban y volvían, iban y volvían, iban y volvían, y casi que podríamos decir que la fundación terminó convirtiéndose en una recocha. Por eso hemos añadido y hemos buscado el complemento en Dios, porque con Dios las cosas sí se cumplen. Y me di cuenta, con el respeto de todas las demás personas y de todas las demás creencias, por eso desde la psicología se trabaja tanto el tema de las creencias, los mitos, verdades. Si realmente yo me iba a convencer de mi recuperación, y yo ya había hecho el curso donde me habían dado la mejor cátedra, la mejor cartilla, los mejores terapeutas, la mejor instrucción, pero faltaba la parte mía, faltaba la parte del convencimiento, de dejarme enamorar, de dejarme convencer, de entender y creer que lo más importante era que yo tomara la decisión de cambio. La fe es como lo que le pasó a María, la madre de Jesús. María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Y María, cuando por la fe los ángeles le dijeron que iba a concebir y que iba a dar a luz, por obra y gracia del Espíritu Santo, obra y gracia, por regalo inmerecido. Yo no sé si usted quiere una recuperación por regalo, o sea, o usted quiere trabajarla naturalmente, o usted quiere ubicarla en lo sobrenatural. Sobrenaturalmente, a usted Dios lo sana, sobrenaturalmente a usted Dios lo liberta, sobrenaturalmente a usted Dios lo conforta, lo motiva, sobrenaturalmente Dios lo lleva a usted a niveles que usted nunca ha ido. Entonces, dice que María, cuando ya yo creo que sintió los dolores y sintió las primeras patadas del bebé en su estómago, hay una frase que ella dice, y muchos saben, bendito el fruto de tu vientre, todo eso. Hay una parte que ella dijo, Señor, yo no sé, pero creo. Y dijo, hágase con tu sierva como tú has dicho. Y mire, tremendo propósito que pudo desarrollar esa mujer. Fue, digamos, la elegida para que en su vientre llevara a un hombre que partió la historia en Dios, a un hombre que pudo desarrollar un propósito y un liderazgo muy grande aquí en la tierra, pero logró entender desde la fe, porque a veces
la fe y la fe y la lógica no la van. ¿Usted se imagina cómo ella comprende en su cabeza? Hubiera terminado de psiquiátrico. ¿Cómo comprende ella en su cabeza? ¿Y cómo le hace entender al marido que lo que tiene en el estómago es obra y gracia? Que una de las señoras que tienen su esposo vayan ahorita y le digan: hola Gersaim, estoy en embarazo, pero no es suyo. Es obra y gracia del Espíritu. Mientras usted se iba a trabajar, vino el Espíritu Santo y me visitó aquí en la casa. Y en especial aquí en el cuarto de los dos. Y mire, Gersaim, que en este momento estoy en embarazo. Si no hay fe para recibir una verdad de esas, ¿en qué termina esa noticia? ¿Quién me dice en qué termina esa noticia? Tragedia. ¿En qué? En tragedia, sí, esa es la palabra, en tragedia. Pero como hay verdades que todavía no estamos preparados, no estamos fortalecidos en la fe para recibirlas, para recibirlas. Y si usted no está convencido o convencida de esa verdad, el mismo José intentó, dijo: uy, no, yo como no hemos tenido, porque ellos no se habían casado todavía, ellos todavía no se habían casado, estaban comprometidos, apenas tenían el anillo de compromiso. Y en ese orden, era un delito, según la ley judía, era un delito que una mujer estuviera en embarazo sin haberse casado. Esa era la cultura y la norma en esa época. Ahora los tiempos han cambiado, ahora todo es muy diferente. Y en ese orden de ideas, en ese orden, José le iba a dejar, se iba a ir secretamente, se iba a ir calladito José, y no le iba a decir nada. Pero vino el ángel. Ángel representa enviado, un instrumento, un canal. No ángel siempre con alas y todo eso, no, el instrumento. Y vino y dice que le dijo a José: José, no dude en tomarla por mujer. Es verdad lo que le está diciendo su esposa. Lo que ella tiene en su estómago, en su barriguita, sí es obra y gracia del Espíritu Santo. No es del lechero, realmente es obra del Espíritu Santo. No le dé miedo. Y José, para no hacerla apedrear, porque las apedreaban en esa época, José se iba a ir calladito. Pero tuvo que ser también afirmado en la fe y fortalecido en la fe para que José realmente pudiera adoptar y pudiera recibir ese hijo como de él. Y al recibir ese hijo como él estaba recibiendo, era el Hijo de Dios. Mire, ¿por qué el proceso en Dios? Porque antes de usted ser hijo de Pepito y Pepita, antes de yo ser hijo de Gustavo y de Elizabeth, que tengo una herencia, que tengo una genética, antes de ser hijo de Gustavo y de Elizabeth, yo soy hijo de Dios. Y habíamos perdido la condición de hijos de Dios, habíamos perdido la condición de justos. El modelaje de conducta como hijo de don Gustavo y como hijo de doña Elizabeth en mí es uno, pero el modelo de conducta como hijo de Dios va más allá, cambia. Y José y María llevaron a Jesús no solamente como pasa hoy en día, es que usted es mi hijo y así tenga 100 años, yo soy su mamá. Usted lo reclama como hijo suyo, pero reclámelo desde la fe como hijo de Dios y entréguelo como hijo de Dios. María pudo llegar a la cruz. No mencionan mucho a José en ese momento, pero lo más probable es que él estaba allí fortaleciéndola. Y María pudo entregar a su hijo en la cruz como hijo de Dios, como una ofrenda al Padre Celestial. Pero hay muchas madres que no lo pueden entregar porque lo están viendo como el hijo de ellos, como la pertenencia de ellos, como los dueños. Usted no se puede adueñar de lo de Dios. Y muchas veces nos adueñamos de lo de Dios. Ojo,
nos adueñamos de lo de Dios. Ni siquiera su vida es suya. Usted es un administrador, pero usted tiene que decirle al dueño, ¿qué quiere que yo haga con esto? Yo le digo a los muchachos, yo no me mando. Lo que él determine, así es. Y yo solamente acá soy un administrador. Y nosotros a veces nos adueñamos de lo que no es de nosotros. Y cuando nos adueñamos, nos va mal. Cuando usted se cree dueño de su vida, cuando usted se cree dueño de su hijo, usted lo cría mal. Cambie la conciencia y véalo como un hijo de Dios. Mírelo como un hijo de Dios. Usted lo recibió de gracia, sí, y de gracia lo entregamos. María lo entregó de gracia, lo recibió de gracia, lo crió, lo cuidó, pero llegó un momento donde dijo, Señor, y el mismo Jesús lo entendió en la cruz. ¿Sabe qué le dijo Jesús en la cruz? Madre, he ahí tu hijo. Y le mostró a Juan. O sea, le estaba diciendo, yo ya soy hijo de Dios, yo ya hago parte de la familia, de quién es mi madre y quién es mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que llegar a la dimensión de que aunque aquí hay profesionales, aunque aquí hay directores, aunque aquí hay padres, aunque aquí hay madres, aunque aquí hay hijos, aunque aquí hay residentes, por encima de todo eso, nosotros tenemos que llegar a la condición de hijos de Dios, o sea, a modelar una conducta como justos, como justos. Un hijo de Dios siempre camina con la verdad. Un hijo de Dios, un justo, siempre su vida y sus pasos están cimentados en la verdad. Por eso dice, ayer le decía yo a alguien, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? ¿Qué hace la verdad en nosotros? Nos hará libres. Nos hará libre, apóstol. Conocimiento. No dice que el conocimiento nos hace libre. No dice que la fundación nos hace libre. Porque usted puede estar en la fundación y no es libre. Puede seguir esclavo, atrapado, enganchado en mente, emociones, voluntad. Su espíritu puede ser dominado todavía. Pero yo entiendo y creo que entre más soy cimentado en la verdad, es más, tengo la verdad como una columna en mi vida, soy libre. ¿De qué? De cualquier cantidad de cosas que ni siquiera nos imaginamos, de cosas que ni siquiera nos damos cuenta, porque somos hijos de Dios, somos justos. Hoy leímos el Proverbio capítulo 11, pero seguimos en el contraste y seguimos en la maratón de la fe. Un creyente es un justo, un incrédulo es un malvado y por ahí se nos mete la maldad en cualquier forma, así sea de pensamiento. La mejor manera de estar resguardado es estar resistiendo al diablo firmes en la fe. Y por eso yo le cuento todo esto para que usted pueda inclinar su oído, pueda darse cuenta y pueda decir lo que dijo el papá en Marcos 9, que ya lo vimos, Señor, ayúdame incredulidad. Mire, para que usted se dé cuenta si está viviendo por fe, si está andando o caminando por fe y si está agradando por fe. Esos son los tres pilares de la fe. Vivimos por fe, andamos por fe y no por vista. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a seguir hablando del padre de la fe, Abraham. Pero voy a utilizar este espacio que me queda para que usted haga un test espiritual, haga un test emocional, haga un test en todos los niveles de su vida y haga esa evaluación. Entonces, vamos a seguir hablando. Nosotros ayer habíamos quedado en el versículo, vamos a darle toda esta semana, estamos en maratón de la fe. No se deje robar su fe, no se deje manosear su fe, no le dé campo a la incredulidad, refresque todo lo que hemos ido aprendiendo, todos los apuntes que tiene, todas las cosas son puras para los puros.
pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El diablo viene y le corrompe a usted su mente y su conciencia con la incredulidad. Entonces muchos en la fundación dicen, 4 meses limpio, para la gloria y honra de Dios, 4 meses limpio. Usted, es que la limpieza no solamente es dejar de consumir. Usted puede tener su mente y su conciencia dañada. En Tito 1, 15, 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia. Por eso muchos pueden estar embalados en seco. Muchos pueden estar consumiendo en seco, así estén ahí en la fundación. Muchos pueden estar derrotados aún en seco ahí en la fundación. Lo único es que no han tenido la oportunidad de materializarlo porque no han podido salir de la fundación y de alguna manera el lugar los resguarda. Y de alguna manera eso es prohibido en la misma fundación. Mire esto y tómelo para su vida. Tómelo con amor y con cariño para su vida. Volvamos a Tito 1. Que alguien de los teleprompters me ayude. Tito 1:15. Yo me voy a devolver un poquito allí y ya seguimos con Abraham. Seguimos con Abraham porque vamos a hacer ese test. Si realmente le creemos a Dios. Sí, porque es que todos dicen yo creo, yo creo. Dice con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Los israelitas le decían a Dios, Señor, yo creo, y lo alababan, bendito, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero dice que de labios honraban, pero su corazón estaba lejos de ellos. El convencimiento es un acto interno, por eso incluye al corazón, es un acto espiritual, es un acto que no se da desde lo humano, es un acto sobrenatural. Por eso recuerdan el padre que dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y ahí yo quiero esa ayuda. Para eso yo tratamos de aferrarnos a Dios y acercarnos a Él, para que Él nos ayude. No solamente que nos ayude porque a la gente le gusta el Dios proveedor. ¿Usted sabe cuál es el Dios proveedor? A la gente es feliz con ese Dios proveedor, con ese Dios que Dios, mándame, Dios, dame, Dios, ayúdame, Dios, no tengo para esto, dame para lo otro. La inquieta. Dame para esto, dame para lo otro. Ese es el Dios proveedor. A otros les gusta el Dios bombero. El Dios que apenas está el incendio, ay Diosito, venga, apágueme el incendio. Apenas apagan el incendio, se olvidan. A otros les gusta el Dios sanador. Y Dios tiene muchas manifestaciones, tantas las manifestaciones de Él que dio la eternidad, para que le conozcamos todas sus manifestaciones. Dios tiene edades, Dios tiene tiempos, Dios tiene dispensaciones. El Dios que conocieron muchos en la antigüedad no es el Dios que conocemos hoy en día, porque Él, aunque es el mismo ayer, hoy y siempre, Él tiene muchas maneras de manifestarse, muchas maneras de hacerse sentir. Por eso realmente es Dios. Pero mire lo que dice, ya está en Tito, el teleprompter. Amén, apóstol. Bueno, señor. Tito 1:15. No, venga, vamos a, hijo, un momentico. Un paréntesis aquí, al uno, pero ya le digo, 13, leamos el 13. Amén. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué tenemos que sanar nosotros? ¿Qué manda Dios que nosotros tenemos que sanar? La fe. Si habla de una fe sana, es porque también hay una fe enferma. Y muchos no ven el problema de la adicción por allí. Yo no sé, yo respetaré la posición de cada uno de ustedes y yo les decía, si ustedes quieren que llevemos el proceso desde lo natural,
Yo hago valer lo natural y usted lo puede hacer valer y las familias lo pueden hacer valer. Pero también cuántos quieren dejarse cargar en la fe y llevar su proceso a lo sobrenatural, a otra dimensión y a otro nivel. Pero necesitamos para llegar hasta allá, hasta ese caminar, porque es vivir, es caminar y es agradar por fe. Necesitamos ser sanos en la fe. Necesitamos que venga el médico, que venga el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta, el líder, el director, el pastor de la fe. Y el único que puede hacernos este milagro y el único que puede sanar nuestra fe, porque se enfermó. Cuando nosotros abrimos la puerta a la incredulidad, vinieron todas las conductas destructivas y dañinas. Pero cuando nosotros nos convencemos, vuelve el temor a Dios, vuelve la obediencia, vuelve el perdón, vuelve el amor, vuelve la sujeción, vuelve la sabiduría y empieza a verse ese modelaje como justos, como hijo de Dios, como hijo de Elizabeth y Gustavo. Yo me pegué, me corrompí feísimo. Hace parte de una naturaleza caída. Pero como hijo de Dios, yo participo de otra naturaleza y llegan en mí unas cualidades y unas virtudes que se activan, que así en mi casa me hayan dado buen ejemplo, buenos principios, buena crianza, buena educación. Hay una naturaleza caída y por eso la fe viene a levantarnos y viene a adoptarnos como hijos de Dios para que la herencia, lo que heredamos, sea diferente. Usted ahora hereda obediencia, usted ahora hereda perdón, usted ahora hereda dominio propio, usted ahora hereda autocontrol, usted ahora hereda resolución de conflictos. Cuando usted le dicen, si le dan en una, ponga la otra, eso es resolución de conflictos. Si le dicen 70 veces 7 hay que perdonar, eso es resolución de conflictos. Usted ahora recibe una herencia de una disciplina que muchos, aquí más que el problema de la droga, es un problema de disciplina. La droga era la consecuencia. Muchos me he dado cuenta y voy a hacer campaña. Más que el problema de la droga, es el poco dominio propio que tienen para comer. Comen hasta piedras. Y voy a hacerle campaña a la gula. Se comen los gusanitos, hola, que salen de la tierra por la ansiedad, por el desespero. Pero todo eso es porque no logramos convencernos y nuestros pensamientos y nuestras ideas no se alinean. No renovamos la mente y todavía quedamos con la mente de la calle, de lo de atrás, de lo del pasado, de los recuerdos, de los daños, de los traumas y no avanzamos porque no nos estamos convenciendo hacia dónde Dios nos lleva. Yo le digo a los muchachos, no nos mató la calle. ¿Usted cree que Dios lo va a llevar a usted a la fundación a atropellarlo? Dios no es así de injusto, pero es porque todavía tenemos la fe enferma, todavía creemos que Dios es injusto. Los hombres son injustos, pero Dios es muy justo. Y yo le digo a los muchachos, la justicia de los hombres hasta se tuerce por plata. La justicia de los hombres se corrompe. Por eso usted ve que a la cárcel un hombre se roba 1.000 millones de pesos y no va a la cárcel. Y uno se roba un caldo de gallina y va a la cárcel. Porque la justicia de los hombres es corrupta, se corrompe, se tuerce. Por eso nosotros desde la fe esperamos en la justicia en Dios. La justicia en Dios, a eso me lleva mi fe, de que si alguien se equivoca conmigo, yo no voy a tomar justicia por mis propios medios. Tarde que temprano, esa persona va a tener que comparecer ante la justicia de Dios. Y allá va a tener que dar cuenta de lo bueno y de lo malo. Yo le digo hasta a los muchachos, que el líder, que es que esto, que lo otro, que es que no me parece, que es que no estoy de acuerdo. Yo le digo, tranquilo, que esa persona si está orando mal, tampoco se va a librar de la justicia divina. Y tarde que temprano tendrá que dar cuentas. Y tarde que temprano nosotros lo que sembramos, lo recogemos. Lo recogemos. Pero si la persona está recogiendo bien, es porque sembró bien. Quizá usted no entendió que su problema era de disciplina.
Hay personas que quieren solamente que le enseñe cómo dejar de consumir, pero que no se les enseñe disciplina, que no se les enseñe normas, que no se les enseñe respeto. Y todo esto deriva de este problema del versículo 13. Volvámoslo a leer. Estamos en cirugía. El médico, el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta de la fe está ajustando este problema. Listo, mijo. Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea que dice, repréndelos duramente para que sean, ¿qué? Sanos en la fe. Por eso los proverbios, la palabra de Dios nos exhorta y está sanando nuestra fe. Si se sana nuestra fe, se sanan muchas cosas. Sanamos la obediencia, sanamos la rebeldía, sanamos las conductas, nos sanamos del problema de la adicción, nos sanamos como hijos, como padres, como hermanos, como amigos. O sea, viene una transformación real en nuestra vida, viene un cambio real en nuestra vida. Y entonces ahí sí sigue diciendo, si hay fe sana, hay fe enferma. Ahí sí sáltese al 15, por favor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pues hasta su mente y su conciencia. Mire, cuando usted detecta de que usted está enfermo en la fe o cuando usted detecta que usted está sano en la fe, cuando a usted se le empieza a dañar la mente y cuando a usted se le empieza a dañar la conciencia. Con la mente pensamos, nuestra conciencia nos ayuda a juzgar, tenemos el juicio. ¿Cómo está pensando usted el proceso? ¿Está pensando bien del proceso o está pensando mal? ¿Cómo está juzgando usted el proceso? ¿Está juzgándolo bien o está juzgándolo mal? Si usted evalúa su mente y su conciencia, usted evalúa sus pensamientos y sus juicios, usted puede darse cuenta si está sano o está enfermo en la fe. Hay muchas personas que pueden estar en la fundación y pueden estar diciendo, aquí no pasa nada conmigo. Aquí lo único que estoy es perdiendo el tiempo y estoy dejando es de ganar plata. Aquí lo único es que estamos trabajando es para el director, para Matías. Y puede usted estar con la mente dañada, así esté sentado ahí, así diga, acepto, modifico, sí señor, como diga. Puede tener la mente dañada, puede tener su conciencia dañada, está juzgando, está pensando mal y está juzgando mal. Si usted quiere ver, ¿sabe cómo la serpiente con su astucia engañó a Adán y a Eva? Pues sencillo, los puso a pensar mal y los puso a juzgar mal de lo de Dios. Con su cizaña le dijo, ay, Eva, no te metas los cuentos de Dios, esa terapia barata que te están dando allá en esa fundación. La fundación de ellos era el Edén, el paraíso. Dijo, sino que Dios sabe que el día que comas de eso, ustedes se le van a abrir los ojos y ustedes van a ser como Dios y no van a tener que humillarse, que obedecer, que acatar normas, que acatar reglamentos. Van a tener que ir es por lo de ustedes. Y más de uno de elementos, no, es que yo tengo que ir es por lo mío, yo voy es por mis cosas. Entonces hay una lucha versus fe versus incredulidad. Y entonces Eva, ay, sí, tenés razón, los puso a pensar y a juzgar mal lo de Dios. Y cuando pensaron y juzgaron mal de lo de Dios, fueron y comieron. Y automáticamente se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron a coserse hojas de higuera. Es la autojustificación. Las hojas de higueras, es que ahí nació la autojustificación. Los culpables, los responsables por los demás, por los segundos, por los terceros, por los cuartos, pero nunca por mí. Ninguno de los dioses. Dios llamó a Adán, dijo, no, yo no, la mujer. Y Dios llamó a la mujer, dijo, no, yo no, la culebra, la serpiente. Y ahí vino la autojustificación.
que es un mecanismo de defensa bravísimo a tumbar en el proceso de rehabilitación. Evalúese si está pensando mal. Ay, Matías no me contesta. Ay, Matías no responde ese teléfono. Yo como que voy a sacar a mi hijo. Evalúe si está pensando mal y está juzgando mal el proceso. Es que yo allá en la fundación como que no veo otro tipo de cosas. Es que yo como que nunca veo al director. Yo nunca hablo con el director. Evalúe si todo eso lo está llevando usted a pensar mal y a juzgar mal el proceso. Evalúelo para que usted se dé cuenta si realmente su fe ya se enfermó o si realmente usted está sano o sana en la fe. Todas las cosas son puras para los puros, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Amén. Ahora sí volvamos a Hebreos. Habíamos quedado en Hebreos 8, 9. No, íbamos en el 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Aún fuera de tiempo de la edad. Creyó que era fiel quien había prometido. Oiga, ya les conté ayer que Sara, tremenda mujer, eso es lo que Dios necesita, hijas de Dios, no mujeres. Eso se lo explicaría en otro espacio. Una cosa es una mujer de Dios, una mujer que es el objeto y que a veces la mujer se ha reducido en el objeto sexual de muchos hombres. Perdóneme que se lo diga tan real. Una cosa es una mujer y otra condición es una hija de Dios. Una hija de Dios es cuidada por el mismo Dios como vaso más frágil. Pero una hija de Dios se da su lugar. Una hija de Dios se ubica. Una hija de Dios se deja proteger por el mismo Dios. Dios la cuida como un vaso más frágil. Usted sabe que es un vaso no frágil, más frágil, pero a veces hay mujeres que no, o no, y una hija de Dios toma esa condición, pero a veces no toman esa condición. Y hay mujeres que parecen vasos metálicos, vasos de hierro, y así mismo es el trato de Dios. Cuando usted se ubica como vaso más frágil, ¿cómo lava uno un vaso de porcelana? Y si alguien sabe de eso, es una de las porcelanas o losas, pues como más finas, no sé, bacará. ¿Y cómo lava usted uno de cristal, uno de porcelana? ¿Y cómo lava usted uno metálico? A lo mal. Rudamente. ¿Cambia el trato? No. Pero es que hoy en día hay mujeres que silban como hombres, se sientan como hombres, han tomado una actitud, una condición ruda y brusca. Y tengo mucha propiedad para decirle eso. Tengo mucha propiedad para decirle eso. Y ahí es donde Dios quiere regarlas nuevamente, regarlas, humedecernos como el barro. Nosotros éramos áridos, y Dios nos remojó, nos remoja con su palabra, nos remoja con su espíritu y nos va volviendo buena tierra. Y esa aridez, esa rigidez, esa parte tosca, parece que la cultura y la sociedad, ya la delicadeza se perdió, la amabilidad se perdió, todos esos conceptos, y se aplaude más, es la rebeldía, es la grosería, es el ser toscos, el ser burdos, el atropellar. Por eso una mujer siempre tiene que comportarse como hija de Dios y recuperar, sino que como la han dañado y la han lastimado tanto, ha puesto una coraza que no es. Pero siempre usted va a ser un vaso más frágil para Dios. Y así es como Dios la quiere cuidar a usted. Y así es como Dios la quiere proteger a usted.
Así es como Dios la quiere resguardar a usted y a todos en general. Pero ahorita menciono porque eso pasó con Sara. Mire, Sarai era una y Sara era otra. Sarai no creía, Sarai era incrédula. Por eso después le dijeron, usted ya no se va a llamar Sarai, usted ahora se va a llamar Sara. Y Sara pudo creerle la promesa a Dios. Y Sara pudo dar a luz casi con 100 años. A los 80 años le llegó la promesa. Y cuando no creía le dio hasta risa. Hay risa que no es de gozo, hay risa que no es de alegría. Hay una risa que connota otra cosa. Y ahí mismo Sara le dijo, Señor, cuando ya llegó a ser Sara, no Sarai, le dijo, Señor, ahora sí creo. Y mire que sobrenaturalmente, yo no sé mucho de eso, las mujeres o las mamás nos pueden ayudar, pero yo no sé qué es tener un parto casi a los 100 años. Un parto casi a los 100 años, si duele, si yo veo que es duro, a los 20, a los 30 años, a los 40 años es duro. Usted se imagina que es un parto con casi 100 años. Y ahí es donde yo le digo a usted, eso es sobrenatural. Eso excede todas sus fuerzas, todas sus posibilidades, excede todo lo científico, excede todo lo médico, todo lo clínico, todo lo psiquiátrico, todo lo psicológico. Pero fue posible que naciese su hijo y lo vieron nacer y pudieron ser otro patriarca también de la fe, Isaac y Jacob. De ahí viene la descendencia, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, y de ahí el propósito era que todos esos hombres, a partir de Abraham, extendieran la fe a todos los lugares, la fe en Dios. Si a nosotros no nos hubiera llegado la fe en Dios y nosotros como indígenas y como chichombianos, porque nosotros somos indios, que a veces nos las queremos dar de europeos y americanos, nosotros somos bien chichombianos. No se las venga a dar ustedes sangre azul. A nosotros vinieron y nos colonizaron de Europa. De Europa vino un fulano con la Niña, la Pinta y la Santa María y vino y nos colonizó. Si no, lo más probable es que nosotros adoráramos el sol. Lo más probable es que nosotros adoráramos una vaca. Lo más probable es que nosotros adoráramos una mata, la mata que mata. Ahora yo me imagino que nosotros estuviéramos arrodillados ante la mata de marihuana, porque somos indios y hay unas creencias. Pero desde allá se regó por todos los lugares. Es bueno que vea historia también, no tanto, dejen de ver tanto la Rosa de Guadalupe. Es bueno que vea cosas productivas. Y entonces nuestras creencias eran unas y vinieron y nos las cambiaron. Pero dentro de lo bueno es que también vinieron y nos inculcaron la creencia en Dios. Y desde allá, estos padres de la fe, porque son padres de la fe, tenían el propósito de extender la fe en Dios por todo el mundo, de regar la fe en Dios por todo el mundo, porque todos los pueblos tenían sus creencias. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de tener una fe sana porque creemos realmente en Dios y no tenemos un Dios deformado, un Dios castigador, un Dios severo, un Dios que manda para el infierno, un Dios que tiene que decirle a usted que tiene que andar con saco y corbata. No, somos unas personas comunes y corrientes, solamente que somos creyentes de Dios, somos temerosos de Dios. Y Sara pudo llegar a alcanzar ese nivel. Sara pudo llegar a alcanzar el nivel de creerle a Dios. Oiga, y una mujer que le cree a Dios, mi respeto, yo. Una mujer que se para firme, que revoluciona. Si es una mujer que Dios la cuida como vaso más frágil, usted se imagina una mujer, una madre que le cree a Dios, ¿cómo mueve la mano de Dios? Pasa a ser una mujer virtuosa, como habla el Proverbios capítulo 31, o sea, una mujer virtuosa, una mujer llena de cualquier cantidad de cualidades poderosísimas. Y no se deje bajar del nivel de hija de Dios.
a una mujer común y corriente que termina siendo muchas veces un objeto de los hombres, sino que usted se va a dar el lugar como hija de Dios, como coheredera de la gracia de Dios a través de Cristo. Oiga, y Dios ve esas oraciones, Dios ve ese amor, Dios ve esa protección, Dios ve esos cuidados allí. Por eso Dios entregó a su hijo y le dijo: María, cuídame mi hijo, que está en buenas manos. Eso mismo le quiere entregar Dios a muchas madres y a muchas mujeres, sino que a veces no nos damos cuenta que el propósito de Dios va más allá. La preocupación suya no solamente tiene que ser por el suyo. A usted le entregaron muchos hijos más, así no los haya cargado aquí en la barriguita. Amén. Entonces, volviendo aquí, dice, por lo cual también, aquí ya se salta, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. No he empezado con Abraham, tranquilo, calma, mi pan de trigo. Dice que de un hijo, en la fe, Abraham logró multiplicar hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ya le dije a usted, ¿quiénes son esos hijos de Abraham? Son los que mandan por allá en el Medio Oriente, son los dueños de los petrodólares, son los dueños que hacen mundial de fútbol en el desierto. Y pregunte realmente quiénes son por allá esos judíos y esos árabes y qué mueven en el mundo. Ahí usted se va a ir dando cuenta, son el reloj para el mundo, son un reloj para el mundo. Muchos no se han convencido de eso. Muchos creen que el reloj o las guerras van a venir por el lado de Europa, por el lado de Rusia, Estados Unidos. Cuando usted sienta que está pasando algo con el pueblo de Dios, con los judíos, con los israelitas, cuando ellos estén en las noticias, ellos mueven muchas cosas. Y hay muchos secretos y muchos misterios ahí que no conocen. Entonces, volviendo ahí, un hijo, y le dieron hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Yo no sé si usted quiere la multiplicación a la manera de Dios. ¿Quiere la multiplicación a la manera de Dios? Me quedan 5 minutos para explicarle esto. Váyase a Génesis 22. Y ahora sí ya vamos a iniciar el test. Vaya tomando nota y vaya haciendo el test. Amén, papá, amén. Si realmente usted está sano en la fe o está con amor, le vamos a decir, o está enfermillo. Vamos a mirar si está sano en la fe o está enfermillo en la fe. Vamos a mirarlo. Génesis 22. Desde el 1, papá. No, espéreme, le llego ahí. Vamos a... Ah, sí, desde el 1, Génesis 22. Están todos ubicados ahí en Génesis 22. Hay unos que se creen Biblias y son picados a Biblias que ya ni leen. Ya ni leen. Ya ni siquiera hacen el ejercicio porque ya se creen Biblias. A mí sí me gusta, yo lo tengo en el celular, pues a mí me gusta mis hojitas, mis rayones. Yo tengo, vea, hasta las hojas, pero así está firme, me responden, vea. Yo tengo mis apuntes, incluso yo les digo a los muchachos que allí en la oficina, aquí en Cali, yo tengo un cajón con llave, así como un escritorio grande, no sé cómo decirlo así, grande, con llave. Tiene 4 puertas y todas las manejo con llave. Y los muchachos yo les digo, pero no me creen, que lo que yo tengo con llave no es plata, no son medicamentos, no son pertenencias. Lo que yo tengo con llave son mis cuadernos cuando yo estaba en proceso. Son todos mis apuntes.
y los guardo como un tesoro. Los proverbios dicen que escribamos en las tablas de nuestro corazón, que incluso nos amarremos al cuello, esa sabiduría. Y esa sabiduría que a mí me transmitieron, yo la tengo bajo llave, porque hace parte de mi tesoro, hace parte de lo que me enseñó a vivir, hace parte de lo que me enseñó a creer, o sea, aunque lo creo, a andarlo, a caminarlo, lo vivo y lo camino. Y toda esa riqueza que tengo ahí bajo llave es lo que yo tengo para agradar realmente a Dios, para servirle a los demás, para ayudar a los demás, que desde luego que le he sumado mucho más, pero cuando me despertaron en la fe y me despertaron espiritualmente, logré comprender mucho mejor el propósito de Dios aquí. Y recuerde que le dije iniciando el día de ayer, todavía nos falta y todavía tenemos que reconocer la necesidad que necesitamos más de Dios para convencernos muchos más, para poder creer y tener ese granito de mostaza de decirle a nuestras circunstancias y a nuestros montes, quítese y se quite el monte, quite ese obstáculo y se quita el obstáculo, quite ese problema y se quita el problema. Entonces, para hacer el test y pasar de lo natural a lo sobrenatural, vamos a mirar el cuadro de Abraham, el padre de la fe. Con un hijo, uno, y multiplicó hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero mire qué pasó con ese uno. ¿Qué dice en el capítulo 1 el título, mijo? ¿Quién es el teleprompter de turno? Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ay, ay, ay. Eso ya como que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ahí es donde ya no nos gusta. Ahí es donde nos gusta el inmediatismo, lo instantáneo, lo mágico. Creemos que con Dios no hay sacrificio, o creemos muchas veces que Dios va a hacer la parte que nos toca hacer a nosotros. Entonces Dios ordena. Entonces mire, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló a su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día lanzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces
Alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel a Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Regresó Abraham. Amén. Ya, gracias, Daniela. Mire que esta promesa sigue vigente y dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y hay una parte que dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias. O sea que esta fe, esta promesa, arropó su familia y arropó mi familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entrando en el orden. Y para entrar en el orden, nos tienen que sanar este pedacito que es importante. Mire, todo lo de Dios funciona por fe. Todo lo de Dios funciona por fe. Y si usted no está creyendo, va a ser muy complicado. Mire, le voy a decir, solamente entonces quedémonos con la terapia y con lo clínico, y no incluyamos la teoterapia y no incluyamos lo de Dios aquí, ¿ya? Porque si no le vamos a creer, entonces Dios dice que Dios le dijo a Abraham, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham: Señor, aquí estoy para las que sea, dígame qué hay que hacer. Así le dicen a uno a la fundación, le dicen a uno: estoy dispuesto a ir hasta la muerte con usted. Y al otro día piden puerta. Uno aquí que el viernes se tiró una prédica. Yo no sé si alguien sabe, habló de las sandalias del Señor Jesús. Y el domingo cogió la curva y me dicen los muchachos: ve. Y el que hablaba de las sandalias del Señor, ¿qué hizo? Y me dice un muchacho: se quedó con las zapatillas de Bad Bunny. Y tienen hasta historia y tienen hasta recocha. Pasó de los zapatos del Señor, de santidad, y se montó en las zapatillas de Bad Bunny. No sé qué montarse en las zapatillas de Bad Bunny, pero lo asocian con la rumba. Entonces Dios le dijo a Abraham: Señor, aquí estoy, dijo Abraham. Y Dios le dijo: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y allí vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Está dispuesto usted, está preparado para sacrificarle a Dios lo que tiene que sacrificar? Así sea lo que más usted ama. Este proceso de recuperación y de rehabilitación es un proceso de sacrificios. ¿Pero qué vamos a sacrificar? Lo que más amamos. ¿Sabe por qué? Porque nada le puede quitar el primer lugar a Dios. Abraham anhelaba tanto ese hijo y lo amaba tanto y lo esperó tanto, pero aún ese hijo le podía quitar el primer lugar a Dios en su corazón. Entonces Dios, ¿qué le dijo? Sacrifíquemelo. ¿Qué le está robando el primer lugar a Dios en su vida? La rumba, la droga, los amigos, la calle. Nada puede robarle el primer lugar a Dios en su vida. Y nosotros hemos entronado cosas en nuestro corazón. Hemos entronado cosas en nuestro corazón que han desplazado a Dios del primer lugar. Y ahí tiene Dios que venir y ordenar esa parte. Mire a ver qué ha entronado usted: la edad, la juventud.
Yo tenía tan entronada mi edad que yo creía que mi edad era licencia para hacer y deshacer. Y yo por eso decía, no, pues que las cosas de Dios son para viejitos. Esto es para un viejito que ya tiene una pipa acá de oxígeno y que ya no tiene nada más que hacer y ponerse. Yo pensaba así de lo de Dios, denigraba de lo de Dios. Bullosos, escandalosos, evangélicos, que cantando, que perdiendo tiempo ahí, que sentados, que leyendo unas cosas. Yo denigraba, yo decía para tirarles una granada y estallarlos a todos, porque al frente de mi casa pusieron una iglesia y eso no me dejaba dormir, eso me atormentaba. Y de esas bullosas, ¿no? Claro está, el respeto debe ir. No me gustan los ruidos que atropellen los demás personas. Y ve ahora defendiendo la fe en Dios. Y ve ahora que defendemos la fe en Dios. Y sigue diciendo, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pregunta, ¿alcanzo a hacerle el test o usted tiene afán? Porque ya la gente ya hasta ahora ya le empieza a dar desespero, ya le empieza a dar hambre, ya otros se quieren ir rápido para el trabajo. ¿Alcanzamos a hacer el test o lo dejamos para mañana? 3 componentes importantes de la fe. ¿Alcanzamos o mañana con más calma, con paciencia? Si usted me dice que mañana, como estamos en maratón, los miércoles no hay devocional, pero pues mañana podemos. Yo me sacrifico porque estamos hablando de sacrificios y yo lo sacrifico si realmente usted se deja sacrificar. Porque pues usted puede reclamar, no, es que los miércoles no toco y que me van a poner a levantarme y que me van a obligar y esto y lo otro, pues usted puede reclamar. Pero pues si se quieren montar en el sacrificio para entender realmente 3 cosas importantes que necesita la fe. Se lo digo de una vez, sin dolor, para que usted... Un adelantico suave. No, de una vez. Para que usted evalúe si realmente usted le está creyendo a Dios o le estamos creyendo a Dios. Si realmente le estamos, mire lo que le dijeron a Abraham. A Abraham le dijeron, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, mire, a mi voz. Obedeciste a una voz. Muchos de ustedes no caminan a la voz. No caminan a la voz de la autoridad, no caminan a la voz del guía, no caminan a la voz del pastor, porque ahí mismo se van allá y hacen otra cosa muy diferente. El compañero les dice otra cosa y se dejan dañar su fe. No sea, oh, ¿qué va a hacer eso? Y se dejan mover de su fe, se dejan mover de la fidelidad. Abraham fue fiel a la voz. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en ese orden de ideas, para yo poder dejarme sanar, dejarme fortalecer y dejarme afirmar en la fe, debo hacer como Dios dice. Dice que obedeciste a mi voz, o sea que yo debo hacer como Dios dice. Donde Dios dice y cuando Dios dice. Este es el cómo, el dónde y el cuándo de Dios. Me hago entender. ¿Cómo debía ser la ofrenda que Dios le pidió a Abraham? ¿Qué debía entregarle a Abraham a Dios? ¿Qué debía entregarle? A Isaac. Él tenía otro hijo. Por eso Dios le dijo así, vea, el cómo. ¿Cómo debía ser la ofrenda? Como Dios la pide. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Si Dios no le dice a Isaac, ¿a quién hubiera sacrificado a Abraham? Le hubiera sacrificado a Ismael. Él tenía otro hijo que después le cuento la historia que lo tuvo con la esclava, con Agar. Por eso son los judíos y los palestinos. Si usted, Dios, no le dice, dame tu tiempo, dame tu esfuerzo, dame tus pensamientos, si Dios no le pide específicamente,
Usted le entrega a Dios lo que no le está pidiendo. Usted le entrega a Dios las obras. O sea que no le damos a Dios como Él nos pide. Pero ese es el cómo. El dónde. ¿Dónde debía ser el sacrificio? ¿Dónde debía ser el sacrificio? Versículo 2. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Dónde debía ser? En el monte Moriah. ¿Cómo debía ser la ofrenda? Lo que más amaba, Isaac. Así, ese es el cómo de Dios. El dónde de Dios. ¿Dónde debía ser el sacrificio? En el monte Moriah, sobre uno de los montes que yo te diré, dice el versículo 2. Y usted muchas veces quiere sacrificios en el lugar que Dios no le ha dicho, en el lugar que Dios no le ha mandado. Es donde Dios le dijo, como Dios le dijo y donde Dios le dijo. Y muchos de ustedes cuando tienen la fe enferma, empiezan a saltar de fundación en fundación. Empiezan a irse de una para otra. Si es donde Dios le dijo y Dios le dijo que era en la fundación, no se busque irse para su casa, no se busque irse para un trabajo. Allá en el trabajo no va a haber sacrificio, allá en su casa no va a haber sacrificio. Es donde Dios lo necesita, el cómo, el dónde. ¿Y cuál falta? ¿Cuál falta? ¿El cuándo, pastor? El cuándo de Dios. ¿Cuándo debe ser la ofrenda para Dios? Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. Si él hacía el sacrificio al cuarto día, ¿valía? O si él hacía el sacrificio al segundo día, ¿valía? No. ¿Ustedes qué dicen? Cuando Dios dice. Diga. Y nosotros somos muy dados para postergar. Ahora se llama procrastinar. Postergamos, aplazamos. No, yo después lo hago. Por eso los dichos de los abuelos. No dejes para mañana, ¿es que dice? Lo que puedes hacer hoy. Y era en el tercer día, el cómo, el dónde y el cuándo de Dios. Si usted se mete en el cómo Dios dice, en el donde Dios dice y en el cuándo Dios dice, mi hermano, usted está caminando en una fe sana y usted va a ver la mano de Dios. Abraham vio tanto la mano de Dios y recibió tanta bendición de Dios que hasta alcanza para el día de hoy. Alcanza para el día de hoy. A usted lo arropa esa promesa de Abraham y a mí me arropa esa promesa del Padre de la fe. Ese hombre le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y como le creyó a Dios, hizo como Dios dijo. Donde Dios dijo y cuando Dios dijo, porque le creía. Y nosotros a veces estamos en la fundación y no hacemos cómo, dónde y cuándo Dios dice. Pero queremos sanarnos, queremos restaurarnos, queremos mejorar, queremos ver cambios. Y a veces le dicen a uno, para eso pagamos, don Matías, para ver los resultados. Y mi hijo está más flaco. No creemos realmente y no nos hemos convencido de lo que realmente está haciendo Dios en la vida de nosotros. Enseñarnos a hacer como Él dice, donde Él dice y cuando Él dice. Amén. Ahí ya usted puede hacer el test de Abraham, como él dijo, donde él dijo y cuando él dijo. Si hablamos del cuándo de Dios, Dios le dijo a Abraham al tercer día. Representa, después del tercer día vino la resurrección. Pero muchos de ustedes van a necesitar 3 años, 4 años, 5 años para resucitar. 2 años. Ese 3 días representa resurrección. ¿Cuánto necesita usted para realmente resucitar, resurgir, despertar espiritualmente? Mire,
Dios puede hacer las cosas rápido, pero nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros y disponernos, porque si no muchas veces estancamos y limitamos los procesos, detenemos los procesos por nosotros mismos y le echamos la culpa al líder, a la fundación, a nuestros papás, y nosotros mismos somos los responsables. Yo solamente voy a cerrar hoy, pero vamos a seguir con la maratón de la fe. Si usted me dice que hagamos devocional mañana, lo hago con todo el amor del mundo. Me sacrifico. Pero yo le quiero decir algo. Haga como Dios dice. Haga donde Dios dice. Y haga cuando Dios dice. Y me cuenta cómo le va. Me cuenta. Me cuenta. Es más, comparte un poquito de la bendición conmigo. Esa es la fe que necesitamos. La fe no es loca. La fe no es loca. La fe no es decir, ay, yo creo, pero si no hago cómo, si no hago dónde, y si no hago cuando Dios dice, sería una fe que no iría acompañada de obras, como lo dijo Luis Buitrago en estos días. Entonces, familia, revise si está haciendo cómo, dónde y cuándo Dios dice. Revise esa parte, haga ese test y déjese convencer y aprendamos de estos cuadros. Esto no es lectura, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y a veces uno ve estos cuadros, pero le sirven a uno y uno dice, tremendo. A veces le meto la mano a Dios, como él dice. A veces le quiero añadir 1 centímetro y le quiero quitar 1 centímetro. A veces, que voy a ir al monte de Moriah, eso está por allá muy lejos, eso queda al otro lado, más bien me voy aquí a las 3 cuadras. ¿Usted sabía que un hombre no se sanó de la lepra porque Dios le dijo que se zambulliera 7 veces en el Jordán? Y el Jordán era como un estilo de caño. Y él dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco son mejores. Yo me meto en el río Pance, aguas cristalinas, ¿y por qué no? Si es río, si es agua. Pero Dios le dijo en el Jordán. Dios tiene geografía. Dios tiene geografía. Yo por eso soy tan cuidadoso de eso y soy tan meticuloso con eso y soy tan estricto con eso. Dios tiene límites y Dios tiene geografía. Y si Dios le escogió a usted un lugar para levantar su vida, yo por eso soy agradecido con el lugar que Dios escogió para manifestarse a mi vida y para procesar mi vida. Y cuando yo no me quiero dejar procesar, pues empiezo a saltar como la ovejita brincona. Así de sencillo es. Entonces, familia, déjese convencer, no luche con el tiempo. Es cuando Dios dice, cuando Dios dice. Yo digo que es 1 año y medio, yo digo que es 1 año, pero tranquilo, suelte eso. Si Dios quiere más o menos, Él es el que tiene la última palabra. No tome decisiones. Muchos están en la fundación y dicen, ya me voy a ir. Me faltan 2 meses. Yo aprendí a no hacer planes porque yo no me mando. Es lo que Dios quiera. Y lo que Él quiere para mí es mucho mejor que lo que yo he determinado y lo que nosotros determinamos. Mire, ni por lo económico, tranquila, Dios le da la provisión. Ay, que voy a retirar a mi hijo porque es que la crisis económica, todos estamos en crisis. Pero en la fe, la visión es otra. La connotación es otra. Yo quiero entrar a ese campo de la fe, por eso estoy revisando con el contador y estoy revisando con el revisor fiscal cuentas. Familias que me deben más de 6 meses. Me han dicho, eso va para cobro prejurídico, no mandan lo de la tienda, no mandan lo de las camisetas. Y llevo todo este mes revisando eso. Pero a veces la fe me permite ir y mirar más allá y veo más la mano de Dios, veo más la bendición de Dios. No miro cuentas, miro es la mano de Dios obrando a favor de nosotros. Mire esa mano. No mire que le falta, no mire que tiene. A mí me han enseñado a creerle a Dios. Y yo quiero transmitirle eso a usted. Creerle a Dios. Y si usted le cree a Dios, le va a creer al psicólogo, le va a creer al terapeuta, le va a creer al líder, le va a creer a la norma, le va a creer al libro, le va a creer al manual, le va a creer a la literatura de la recuperación. O si usted no le cree a Dios, es mentira que usted le crea a los demás. Es mentira que usted le crea a su mamá y que le va a hacer caso a su mamá y que va a hacer las cosas bien. El primer compromiso, dice el versículo, amar a Dios sobre todas las cosas.
Y si usted realmente lo ama a Él sobre todas las cosas, haciendo como Él dice, donde Él dice y cuando Él dice, ahí usted sí puede amar a su prójimo. Yo amo a mis padres. Ayer me llamó mi mamá de España, ya se ve todos los devocionales y me llama, me dice, me siento orgullosa, me siento feliz. Qué palabra, qué enseñanza, qué prédica tan bonita, hijo, me dice. Y me dice que en una semana se ha repetido un mismo capítulo. No sé si está aquí, pero ella vive en España y ella vuelve y se los ve. Y ayer me llamó y me dijo, ay, mándeme más, y si tiene grabaciones ahí quiero más. Yo poder ser un instrumento para acercar a mi familia a Dios, eso no tengo yo cómo pagarlo, eso me doy por bien servido y valió la pena todos los sacrificios que yo hago, todos los sacrificios que hice allá en la fundación, porque hoy puedo tener a mi familia, no yendo a una iglesia, pero sí los tengo cerca de Dios, sí los tengo ahí alineados con Dios, con la verdad de Dios, a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, a mi padre, que ayer almorcé con él. Entonces, familia, haga cómo, dónde y cuándo y volvemos a hablar. Nos vemos mañana en el devocional. Aunque los miércoles no hay devocional, vamos a seguir haciéndole sacrificios y vamos a seguir sacrificando lo que más amamos y vamos a obedecer la voz de Dios. Amén. Entonces, Amén, amén, apóstol. de Dios y seguimos en la maratón de la fe. Amén, Recuerden, apóstol. estamos en maratón de la fe. Amén, Amén, apóstol. amén. Dios los Amén, mi bendiga. apóstol. Bien, Amén. Amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Que Yeye. tengan buen día. Que tengan buen día. Bendiciones. Amén. Muchas gracias.